Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se aguzanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda a usted un servidor. Bueno, muy bien. Arrancamos otra noche muy especial para nosotros, para el programa y para la ciudadanía de Rivera, agradeciendo a los compañeros y amigos que están por ahí. Pidiéndoles desde ya que si es posible divulguen, publiquen, compartan el programa. Y tenemos una temática bastante extensa para hoy porque minuto a minuto aparecen noticias y no queremos dejar nada para atrás por el camino. Wilder tiene un comunicado que me alcanza acá para leer, que es de CESEO, Rivera, la filial de Rivera, de la coordinadora de sindicatos de enseñanza del Uruguay. Paso a leerlo. Desde la coordinadora de sindicatos de enseñanza de Uruguay de Rivera, CESEO Rivera, impulsamos la suspensión de clases priorizando la salud
de las trabajadoras y los trabajadores, las y los estudiantes y las comunidades. El Poder Ejecutivo y las autoridades sanitarias suspendieron el reinicio en la ciudad, acá de Rivera, pero las diferentes localidades del interior del departamento no fueron contempladas en la situación. Hay mucha incertidumbre en el colectivo docente y no docente en relación a la concurrencia de las trabajadoras y los trabajadores a los diferentes centros de estudio, en especial en lo que tiene que ver con el protocolo de protección de los funcionarios de ANEP, teniendo en cuenta los escasos recursos que se están brindando a las instituciones, los cuales son insuficientes para garantizar el cumplimiento del mismo. No hay normativa específica en el departamento y se observa falta de seriedad e improvisación en el abordaje de la situación. En el medio rural, continúan las clases sin preocupación de las autoridades de la propagación que puede haber desde la ciudad al campo por parte de las compañeras y los compañeros que se trasladan todos los días. También nos preocupa la falta de líneas de transporte para las villas y ciudad, las aglomeraciones y la falta de condiciones de las unidades. Las autoridades educativas deberían organizar este regreso a la presencialidad considerando la difícil realidad y el aumento de los casos diarios, que en el departamento de Rivera ya alcanzan a 40, con una cepa desconocida y de propagación rápida. Desde la CCU Rivera consideramos que la suspensión total de actividades a nivel de ANEP en el departamento debe ser considerada por las autoridades educativas y sanitarias como la primera medida para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras de ANEP y como prevención de un aumento aún mayor de casos. Los celulares. También denunciamos que en medio de la situación de crisis sanitaria que se está llevando adelante, la discusión y votación en los próximos días de la ley de urgente consideración, la cual rechazamos en su totalidad y que además de ir en contra de los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras de la educación, debí decir, la que además va en contra de los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Firman este comunicado ADEMRI, AMDER, AFUR, AFUTU y UFC, o sea, todos los sindicatos, los gremios que funcionan a nivel de los sindicatos, me corrige la compañera, a nivel de la educación en Rivera. O sea, es el conjunto de los trabajadores de la educación preocupados no solo con su situación, sino lo de la comunidad en general. Leído esto, Wilder, me gustaría que tú, porque esto tiene unas horas, ¿no es así? Exacto. Y ya hay nuevos acontecimientos con relación a la pandemia, a este brote en Rivera, surgido ahora en los últimos minutos, creo. Sí, antes el comunicado tiene muy poco rato de hecho y ya ahora hay más información. Lo que decíamos ahí en el comunicado de la CCEU es que en realidad nosotros entendemos de que hay sigue la improvisación en la materia de la iniciación de curso. No nos olvidemos que los maestros, que fue lo que desde un principio se dijo, los maestros rurales viajan desde la ciudad hacia allá. Tenemos 40 casos y ahora hay 25 compañeros del MIDES que posiblemente ya vayan a entrar en cuarentena, dado que hay una persona del MIDES, una representante del MIDES de Rivera,
que ya le dio positivo. O sea, no sabemos cuántos compañeros pueden haber o no contagiados. Es más, esta persona participó de las reuniones que tuvo con la calle Pou ayer o antes de ayer. Seguro. Y esto es interesante porque teníamos planteados para hoy, Wilder, justamente uno de los temas era que el gobierno claramente lo ha dicho varias veces con respecto al COVID, y tú en el programa anterior con Marcos y con Fabián lo hicieron notar, que lo que iba a pasar y estaba tendiendo a pasar era que el gobierno le terminara tirando la culpa al pueblo por la propagación del COVID. Y esto acá viene un hecho anecdótico en esta situación, porque el señor virrey, el señor presidente de la República, vino 2 veces a Rivera. No se sabe con qué necesidad. Su responsabilidad como presidente lo hizo exponerse también. Tú acabas de decir que esta compañera, una de las compañeras que está del MIDES, que está en cuarentena, estuvo Tengo en las entendido que es reuniones la directora del MIDES departamental. Ahí está. Estuvo en reuniones con él, que en general no usa el barbijo, el tapaboca. No se sabe, ojalá que no, porque no le deseamos a nadie, pero él como ejemplo debería haber tomado las precauciones necesarias de no estar viajando, él y toda su comitiva que lo acompaña, el personal que lo rodea como servidores ahí, viajando, trasladándose, cuando hoy en día se puede hacer en forma virtual cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de conferencia. Hay situaciones que realmente ponen en evidencia la hipocresía, porque no hay otra forma de expresar. En la cuestión de marketing del marketing se llama imagen. Es lo que está haciendo desde hace mucho tiempo el presidente. Claro, disfrutando de esos primeros meses de presidencia, que suele suceder con este tipo de presidencia. Lo vimos con Macri en Argentina, lo acompañamos siempre, este tipo de fenómeno. La mayoría de la población lo votó, por un escaso margen, pero lo votó. Y él está en este momento tratando de mantener el apoyo, haciendo política, haciendo politiquería, tratando de levantar lo máximo posible su imagen, que sabe que a lo largo de su gobierno se va a ir desgastando rápidamente por todo la intención que tiene esta gente de las medidas a implementar en este gobierno, y ahí viene la luz. Nosotros desde el principio decimos que en esta situación, dado esta pandemia, es una verdadera irresponsabilidad de cualquier gobierno mandar leyes de urgente consideración al Parlamento, sabiendo, y más en este caso, una ley que como lo explicamos varias veces, modifica toda la convivencia de los uruguayos, todo el pacto social entre las distintas clases que conviven en el país, pero de una forma profunda. Y la manda aprovechando, por eso en la invitación al programa decíamos el oportunismo y el atropello que consiste en la presentación de la LUC en este momento. Nosotros desde el principio dijimos que lo adecuado sería que la oposición en este país simplemente se negara a discutir este tema, porque por los datos que tenemos ya modificaron de estos 502 artículos 330 en pocos días. 35 ya se retiraron de la LUC. Ni siquiera los parlamentarios que no están directamente en las distintas comisiones saben en este momento de qué se trata en qué queda el texto de esta ley. Es algo totalmente improvisado, simplemente para cumplir, improvisado y mal hecho por donde se mire, lleno de ilegalidades, inconstitucionalidades, y se trata simplemente de cumplir con el trato, con el contrato internacional que tiene este virrey, volvemos a repetir,
en beneficio del capitalismo y los monopolios internacionales que se quieren lanzar sobre todos estos países. Y con gobiernos como el de la calle, como el de Argentina y el de Brasil, tienen el camino totalmente abierto para que esos intereses se adueñen del país y esclavicen aún más a la clase trabajadora. De esto se trata el apuro de esta gente. Y oportunísticamente lo lanza ahora, sabiendo que la gente, que el trabajador está limitado para movilizarse, para salir a la calle, para protestar. Y es un error, a nuestro entender, de la oposición haber aceptado siquiera discutir esta ley, hasta nuevo aviso. Le va a tocar al trabajador organizado, al pueblo consciente, movilizarse para ponerle fin a esta barbaridad que quieren hacer. Porque ¿de qué responsabilidad puede hablar un gobierno hacia el pueblo con la contaminación de esta pandemia si él mismo está generando motivos para que la gente salga a movilizarse, porque la gente consciente, porque no tiene más remedio que hacerlo? Esto es simplemente canallesco, este tipo de actitud que ahora está cumpliendo este gobierno del virrey, dirigido, porque cuando se los escucha hablar, y a esto nos vamos a referir claramente en este programa, uno de los hombres que está detrás de todos los piolines acá en todo esto, es el que ahora la calle le dice el Lito, que no es nada más y nada menos que Isaac Alfie, un sujeto que ha mamado toda la vida en las tetas del Estado, acomodado, a servicio de la más alta burguesía, nacional e internacional. Y tengo acá anotado unas cuantas cositas sobre la vida de este sujeto y toda su trayectoria en el Uruguay, desde muy jovencito, de los 23 años, cuando se recibió de economista y contador. Este tipo está acomodado y mamando en las tetas del Estado. Es un neoliberal ortodoxo, no dicho por mí o por la izquierda, dicho por el propio Jorge Valle, cuando lo nombró ministro, cuando se fue a Chugarri del Ministerio de Economía, después de la crisis del 2002. Pero no sé, Wilder, no quiero seguir porque voy a hacer algún pequeño aporte y después podemos hablar de este personaje. Por eso, entonces dale. Tú hablabas recién sobre cómo se está desarrollando la discusión de la ley de urgente consideración. Aunque seamos repetitivos, que fue una de las cosas que cuando arrancamos con este programa dijimos que no importaba ser repetitivo, no, porque hay cosas que si no las repetimos quedan diluidas por otras cosas que se escuchan o se dicen por ahí. Nosotros dijimos acá en este programa que la LUC no debería de sentarse en la oposición a discutir la LUC, que era inconstitucional para empezar. Y la otra es que era una ley de urgente consideración, ómnibus o como le quieramos llamar, que meten ahí absolutamente todo lo que tiene que ver con la forma de vida, de convivencia del país, ¿verdad? Bien, resulta que ya retiraron 35, dijiste, 35, ¿no? 35, 33, según la 35. información de anteayer. Hoy no Bien. sé cómo andará. 35 artículos ya fueron retirados y fueron modificados 300 y algo, ¿no? 330. 330 ya fueron modificados. Pero una cosa interesante, Carlito, una cosa interesante también para agregar. Defendieron a capa y espada cuando se empezó cuando empezaron a haber opiniones en contra de la ley de urgente consideración, de la anticonstitucionalidad que tenía esta ley. Salieron los legisladores del acuerdo multicolor a decir que había sido revisada y estudiada por constitucionalistas. Resulta que ayer reconocen
que se retiraron artículos porque había inconstitucionalidad en esos pero artículos. son flagrantes. No, pero la cuestión es que lo tenemos que decir de vuelta. Sí. Lo tenemos que decir de vuelta. Porque nosotros decíamos de que tenía contenidos anticonstitucionales y ellos decían de que no, que había sido terriblemente estudiada. Ah, sí. Unos genios. Unos genios. Sí. Resulta que ahora no es porque tengamos razón nosotros y sepan comprender esto, no es que nosotros quieramos tener la razón, no, es que las cosas tienen que decirse de esa manera, porque si no, parece que, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿verdad? No, pero la Constitución, era constitucional y ahora tiene cosas que son anticonstitucionales. La Constitución es clarísima. Es clarísima, cualquier niño de tercer año de la escuela primaria con mínimo de comprensión lectora, y donde dice sí es sí, donde dice no es no, y reza expresamente, no me acuerdo el número del artículo en este momento, 400 y algo, que ninguna ley que necesite 2/3, o sea, mayoría especial de votación en cualquiera de las cámaras, puede ser mandada al Parlamento como ley de urgente consideración, por el simple hecho de que la ley de urgente consideración basta con una mayoría simple. Sería una trampa que se aceptara modificar cosas que solo pueden ser modificadas por 2/3 de las cámaras, que al final, como lo mandan con un rótulo de urgente consideración, se pueda aprobar con una mayoría simple. Es una trampa, es una ilegalidad que en la propia Constitución, el constitucionalista Burgues, porque son leyes escritas por ellos, no son leyes escritas por los trabajadores ni por los sindicatos, son leyes escritas por ellos, son las reglas de la sociedad en que vivimos, escritas por la propia clase dominante desde siempre en este país. Y ellos, por sus luchas internas también, previeron esto, imposible modificar, pues lo mandan ahora y la cara de hormigón armado que puede tener un jurista, un abogado, para salir a la prensa a decir que esto no es anticonstitucional. Es algo, esa mentira, como decimos por acá, deslavada. En el sur se dice cara de piedra, porque tienen cara de piedra. Sí. Y salen a mentir, y la gente, como los medios de prensa, o sea, las empresas burguesas, comerciales, que se llaman medios de prensa e información, lo repiten todos los días, no muestran la versión contraria, a no ser que después... Sí, porque, no, por supuesto. Es allí mismo donde ellos dijeron... Pero como te digo, pues, con leer la Constitución basta. Y al otro día te dicen otra cosa. Y la prensa ya no habla más que fulano mintió tal día. Vino acá, se sentó acá frente al periodista, miró a la cámara y mintió descaradamente. No lo dice. Estuvimos dos días en la prensa por los 40 casos de coronavirus. Pero ahora hay que desacelerar, Carlito. Así que la prensa está muy preocupada con una luxación que tuvo Susana Jiménez en Punta del Este. Entonces había que ponerle alfombra para que viniese el presidente para mostrar su imagen, que vino, se preocupó por Rivera. Ahora hay que empezar a desacelerar, aunque somos el departamento que mayor... No, pero además del departamento, tú lo ejemplificabas el otro día, era como si en Montevideo o en cualquier ciudad del país, de la calle principal hacia un lado hay 40 casos, como había en Libramento, 30 y pico en ese momento, 32 creo que eran, y acá en Rivero hubieran 2, después subieron a 5. En este momento, me decía una colaboradora del programa, no son 40 casos en Rivera, o estos más que ahora se están haciendo exámenes que ya están en cuarentena. Hay que sumarles a Santana del Libramento. Son 80, como mínimo, no sé cuántos van en este momento en Libramento, porque sigue aumentando, no tenemos todos los datos con seguridad. Y no los vamos a tener. Siempre considerando que hay una subnotificación, o sea que los casos, por lógica, se descubren cuando se hacen exámenes, pero hay mucha gente asintomática pasando por la enfermedad. Así que en realidad no se sabe cuánta gente anda contagiando, pero para que nuestros amigos de Montevideo o del resto del país
tengan una idea, acá entre las dos ciudades sumamos más o menos 180.000 habitantes entre las dos ciudades, o departamentos y municipio de Libramento. Montevideo tiene 1.400.000 habitantes y tiene menos casos proporcionalmente a su población que lo que tienen estas dos ciudades, 880. Serían, hay que sumarle, hay que multiplicar por 7. Menos de 2, más todavía, porque sería multiplicar por 8, porque no alcanzamos a 200.000 habitantes entre las dos ciudades. O sea, multiplicar estos 80 por 8, 640 casos, así, en pocos días, de un número ínfimo a ese número que es superior al que tiene Montevideo en este momento, desde el punto de vista de la proporcional a los habitantes. Y además se suma la irresponsabilidad que nos referíamos hoy al hecho de que a partir del 1 también se van a tener que trasladar al interior del departamento, no se sabe si llevando o trayendo el virus, los profesores también. Una cantidad importante. Una cantidad importante de profesores que trabajan van a tener que salir de acá o, como vos decís, llevar o traer. Ya que solo se van a suspender las clases en la ciudad. Claro, es lo que decía el comunicado. Exacto. Se suspenden en la ciudad, pero en las zonas rurales, irresponsablemente, cuando la mayoría de los trabajadores que van ahí son de acá de la ciudad de Rivera, que se tengan que trasladar ahí, el riesgo es enorme. Son de una irresponsabilidad. Todos los países, Wilder, que intentaron este tipo de maniobra tuvieron que volver atrás. Tuvieron que volver a la cuarentena. Lo que pasa es que este gobierno, en el fondo, lo que no quiere es asumir la responsabilidad de gastar plata, gastar dinero con esto, gastar lo menos posible. Yo leía por algún lugar que le van a mandar 2.000 pesos a las escuelas para comprar lo que necesitan para tenerla en condiciones, o sea, alcohol, productos de limpieza, todo ese tipo de cosas. Y esa información la vamos a tener para el viernes, vamos a pedírsela a Marquito, incluso vamos a tener información de cómo van a encontrar las cuestiones del protocolo los compañeros profesores de secundaria. También. O sea, y vamos a ver cómo está. Pero antes de que sigas con lo de Alfie, y adentro de la luz, Carlito, resulta que descubrieron los senadores, por lo menos los que escuché yo eran del Partido Nacional, descubrieron que los combustibles no hay cómo bajarlos si no es a través de quitarle impuestos, cosa que estaba archiconversada, que la única manera de bajar los combustibles es quitarle los impuestos una vez que entran en aguas territoriales uruguayas. O sea que todo aquel verso de que iban a traer combustible más barato de otro país y todo, que lo habíamos hablado, ¿te acordás aquella vez, Carlito? Con que no puede, cuando se compra el barril de petróleo, de ese barril de petróleo sale el gasoil, la nafta, el aceite, el full oil, salen todos los subproductos. No podemos traer petróleo para hacer o solo gasoil, o solo nafta, o solo aceite, porque se desperdician los otros productos. Bien, el otro día estaban reconociendo que una de los artículos que aparentemente, porque también aclaremos esto como aclaramos el otro día con la cuestión de la ley de medios, Carlito, ¿verdad? Que habían retirado la parte que tenía que ver con Sutel y estaba todavía el paquete metido en la ley de medios, donde también atacaban a Antel. Pero el otro día también en un medio periodístico había una entrevista de creo que era el presidente nuevo de Antel, porque duró poquitos días el otro El anterior presidente, se fue enseguida. porque elogiaba mucho a Antel.
Sí. No, y se le ocurrió presupuestar a algo así como 800 y algo de trabajadores. Aquellos que superaran los 3 años, porque la ley después de los 3 años puede presupuestar a los trabajadores que están contratados o trabajando dentro de Antel. Y uno de ellos era un dirigente sindical y el otro era el presidente. Carlito, o sea, la ley habilita a que el presidente de cualquier organismo del Estado pueda hacer las presupuestaciones. Es más, hay otra terrible mentira que se viene diciendo hace un montón de años, que incluso la anterior administración Frente Amplista adhirió a eso. Acordémonos que Astori dijo que se iban a cubrir de cada 3 vacantes en las instituciones del Estado, no iban a cubrir las 3, iban a cubrir solo una. Bien, esta cuestión de este nuevo gobierno viene con la misma intención o capaz que con alguna peor, o sea, no piensan cubrir ninguna. Gente, faltan trabajadores prácticamente en todas las administraciones y entes autónomos del Estado. En todas hay tercerizados. Los tercerizados, gente, valen 3 veces más que un salario de un trabajador. Porque el tercerizado, o sea, tiene que ganar el patrón, ¿verdad? Seguro. Pagarle a los empleados y quedarse con un buen producto de él. Bueno, sale 3 veces más caro tener una empresa tercerizada que lo que le costaría a un trabajador. Y hay una vieja propuesta del PCNT que aparentemente hay temor de algunos dirigentes de plantearla, desde muchos años está, que si hay un funcionario que amerite, o sea, vos podés tercerizar, Carlitos, no sé, hay un árbol que molesta las líneas de transmisión de corriente y no sé, podrás contratar a alguien que venga a tirar un árbol. Ahora, si tenemos árboles por todos lados, ahí tiene que haber ahí se genera una función. Ahí tiene que haber un funcionario que vaya a cortar los árboles en todos lados. Si hay una persona que atiende un mostrador durante 8 horas los 365 días del año, ahí hay una función. O sea, si la función está, tiene que estar el funcionario. ¿Tá? El problema está que no dimos la batalla de la forma que habría que haberla dado, luchando por la cuestión de generar esos puestos de trabajo para los compañeros. O sea, es una injusticia que a estos 800 y pocos de compañeros los hayan dejado sin la presupuestación. ¿Por qué quiero hablar de esto también? Porque ahora se alarman de la cuestión esta de que son los funcionarios públicos son imposibles de echarlos o despedirlos. No. Si hay alguien que comete, no trabaja, roba, o cualquier cosa, se hace la denuncia pertinente y le tienen que dar de baja, Carlito. Pero la cuestión es que ellos pretenden no poner más trabajadores del Estado, seguir contratando empresas. Es más o menos lo que hizo el papá desde chico, ¿no? O sea, empezar a desgastar las empresas del Estado para poder comercializarlas a un tercero. Valen mucho dinero estas empresas, mucho dinero. Y hay una cuestión, Carlitos, en los años 60, 50 y pico, 60, 70, había interés de los capitalistas de poner dinero, te presto dinero. Era más interesante prestar dinero y cobrar los intereses. Hay mucho dinero hoy, y los capitalistas se están peleando a quién se la prestan y los intereses caen, porque si se pelean,
Hay competencia entre hay ellos. competencia entre ellos y entonces los intereses caen. ¿Qué están haciendo? Desde hace un montón de años ya también, lo que están haciendo es comprando las empresas, porque si hoy una empresa se compra Antel, una empresa compra la OCE o la UTE o cualquier otra empresa, es solo sentarte y hacer caja. Claro, sí, sí. Está todo funcionando bien, es solo sentarte y hacer caja, que es lo que ellos quieren. Obvio que no van a gastar nada, no van a invertir absolutamente nada, porque a ellos no les importa que vaya cayendo la empresa. Lo que quieren es hacer caja. Pero ya vivimos eso en los 90, no en Uruguay, porque el pueblo salió a la calle e impidió al papá de este chiquilín a que hiciera eso, cuando se recolectó firma para que no se privatizara Antel, Sí. para que no... se intentó con el tema de UTE por la ¿cómo se llamaba? Desregulación o La desregulación, sí. la posibilidad de que privados, como está sucediendo ahora, le vendan energía a UTE terminaron haciéndolo. Sí, por eso, ahí perdimos, Sí. ahí perdimos. La gente no se movilizó lo suficiente como para que se lograra el plebiscito con ese tema. Y con lo de Antel, es probable que por suerte cuando se gestionaba eso acá de privatizarla, fue cuando se vino abajo Argentina, en la época de Menem, que se desenmascaró todo lo que había sido la privatización. Empresas que, como decís vos, se sentaron, vinieron, compraron y no compraron, porque, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, como un hecho anecdótico, que quedó en la historia, en el contrato se olvidó de poner un avión, un Boeing 747 totalmente operativo todavía. No se sabe por qué en el contrato no figuraba ese avión. Y cuando se dieron cuenta los que habían comprado Aerolíneas Argentinas, no, pero acá hay un avión más, se lo vendieron, incluyeron el avión en el contrato. ¿Sabes a cuánto? A $1. $1, un avión de millones y millones, no sé el precio, pero son millones. Se ve y que el millones. precio internacional para los capitalistas es eso. ¿Te acordás que el Banco Pan de Azúcar costó $1, creo? Bueno, esa gente se sentó a hacer caja en la energía eléctrica, en la aviación, en todo lo que era, en petróleo de Argentina, transformó todo en chatarra. Eran muchas empresas españolas, por eso vivían tan bien los españoles también. Eso es otra cosa que hay que... El estado de bienestar de Europa salió bastante de acá también, de lo que se robaban de acá las empresas de esos países todos los días. Y cuando se vino abajo esto, el propio presidente que llevaba adelante la medida, nosotros andábamos juntando firmas por la calle y solo le decíamos a la gente que iba pasando, para que no nos pase lo mismo que en Argentina. ¿Dónde tengo que firmar? Decía la gente. Firmaba inmediatamente. Entonces el gobierno retiró el proyecto. No lo presentó, o ya lo había presentado, pero lo retiró del Parlamento porque sabía que si lo aprobara el plebiscito lo iba a perder como de acá a Montevideo. Entonces se logró, por ir un poco atrás en toda esta máquina, como venimos ahora, porque esto que está pasando y que va a pasar en Uruguay, si no nos movemos, fue lo mismo que pasó en Argentina y lo que está pasando en Brasil, que está viviendo prácticamente una dictadura ya cada vez más desenmascarada, con amenazas de golpe de Estado todos los días. Regalando su riqueza, ¿no? Regalando, pero totalmente, toda su estrategia económica y de defensa también a Estados Unidos. Y bueno, son con un presidente que le hace la venia a la bandera de Estados Unidos y que hace una espera de más de una hora en el corredor de un hotel para decirle a Trump, yo te amo. ¿Sabe que la gente no cree eso? No cree, pero eso es cierto. Basta buscar en YouTube, ahí está. Trump lo miraba como que no podía creer que el presidente de una nación de más de 200 millones de habitantes, como Brasil, estuviera parado más de una hora en un corredor de hotel porque sabía que Trump iba a pasar por ahí, y cuando pasó le dijo Trump, yo te amo. El hombre le dio la mano, el otro bandido del imperio le dio la mano y sacaron una foto. ¿Quién es el bandido del imperio? Y en eso consistió el encuentro. ¿Quién es el bandido del imperio? El bandido del imperio.
Una buena broma, Will. El que ahora está llamando a las fuerzas federales para combatir a la gente que salió a protestar por el asesinato otro tema. Todo el mundo lo ve todos los días, porque hoy en día se muere ante cámaras, ¿no? Sí. Te matan ante las cámaras. La gente salió a protestar contra la violencia policial. No nos olvidemos que aquel pueblo no es como el uruguayo, como el latinoamericano en general. Aquel pueblo está armado. En general tiene armas y sabe usar las armas. Tipos no tan idiotas como Trump, presidentes anteriores de Estados Unidos, cuando pasaban cosas así, porque no es la primera vez, ya hubieron muchas situaciones así, simplemente deja que rompan todo, porque son pérdidas económicas. Huye del enfrentamiento con la población, porque es una población armada. Y llegado un momento puede haber tiroteo, o sea, no son solo las Fuerzas Armadas y los milicos que tienen cañitos por donde sale plomo. La gente en Estados Unidos, por las leyes que tienen ellos, tiene derecho a comprarse no una pistolita para defenderse en su casa, armas de guerra. Y llegado un momento así se puede armar un lío bien grande. Los otros presidentes de Estados Unidos, no tan idiotas como este, han tratado de bajar la pelota. Este parece que la quiere levantar un centro para que pasen cosas así. Pero no nos queremos desviar del tema. Realmente, Wilder, tú decías que de la LUC se sacaron, yo tengo anotado por acá, se sacó parcialmente lo de Antel, parcialmente lo de ANCAP, lo de bienes inmuebles también, lo de la tierra en manos de sociedades anónimas, dueños anónimos que no se sepan quiénes son, o sea, personas totalmente desconocidas. Se sacaron esas cosas, pero como siempre alertamos, esas cosas a veces se sacan en un primer momento y después se van metiendo despacito, porque ya está todo el camino medio pronto. O sea, se aprueba parcialmente la intención que tiene el gobierno y después la van haciendo pasar. Pero el otro tema al cual no me quería dejar de referir... Te había quedado lo de Alfie que tenías... Sí, pero además tenemos el otro llamado del programa, que fue el aparente despertar del PIT-CNT. Y tenemos que aclarar esto. Los sindicatos en Uruguay, con su larga tradición, nunca estuvieron dormidos en estos 15 años de presidencia del Frente Amplio. De 3 gobiernos sucesivos de izquierda, porque hubo conflictos importantes, montones de conflictos, llevados adelante por los sindicatos y por las bases sindicales. Sí. El PIT-CNT, la dirigencia del PIT-CNT durante todo este tiempo, más que dormir una siesta, se dedicó a mediar. Dicho así, parece para cualquier persona que tenga conciencia de clase, un militante sindical, un trabajador, parece absurdo. Pero fueron mediadores entre el gobierno y los sindicatos. Actuaron de esa forma, tratando de bajar la pelota. Y se acostumbraron en esa siesta. Ellos durante 15 años, la dirigencia del PIT-CNT, era como si no fuera representante de su clase, la vanguardia de su clase, en la Organización Nacional de Trabajadores, el PIT-CNT, la Central Nacional de Trabajadores, sino que eran como el intermediario, hacían la intermediación entre el gobierno y la clase trabajadora, algo totalmente absurdo por donde se mire, y se ve que se habían acostumbrado a eso. Se acostumbraron tanto los dirigentes como muchos militantes también, Carlitos. O sea, lo que pasa es que a veces es una aplanadora. Cuando se vota la cuestión esta para la educación, la esencialidad para la educación, eso fue de mañana, a las 5 de la tarde estuvo la cadena de las túnicas blancas, desde el obelisco hasta la plaza ya de Independencia. Y bueno, como vieron de que era imparable eso, porque fue una verdadera estupidez del gobierno frente amplista,
Digo, aplicarle la esencialidad a los maestros, a los profesores, a la educación y alguna cosa más, te diría que hasta la recolección de residuos, aplicarle la esencialidad, o sea, no hay quien haga ese trabajo. No van a conseguir de un día para el otro conseguir todos los maestros de todas las escuelas, ni todos los profesores de los liceos, ni van a conseguir todos los médicos y los enfermeros para hacer funcionar la salud. Hay cosas a las que la esencialidad no se le podía poner, pero como habían metido la pata, de alguna manera querían negociar. Y bien, en realidad el secretariado del PICNT nos quiso chantajear. La cuestión era que nosotros levantáramos las medidas primero y que el gobierno levantaba la esencialidad como una cuestión de gratitud hacia nosotros. No, que la levante el gobierno, no nosotros. Eso llevó terrible discusión. Pero seguí, no te quiero... No, porque... no quiero perder el hilo de esto. No interrumpime, sí, porque si no, vos sabés que monopolizo la palabra. Que cosa que ya fue bastante criticado por algunos de nuestros, con razón, de nuestros amigos. De la producción. De la producción y de nuestros amigos que nos acompañan programa a programa a través de Facebook. Hasta nos reímos, estamos más flojitos ya. ¿Y qué pasa? Esta gente, como decíamos en algún programa anterior, tienen que cambiar, o sea, son sacudidos en un momento como este por las propias bases, porque si no les van a pasar por arriba. El trabajador, por suerte, en Uruguay no ha alcanzado el nivel de decaimiento de Argentina, ni los sindicatos son una mafia como en Argentina. No. Tienen una calidad grandiosa que uno espera que no se pierda nunca, pero están infelizmente en un momento donde, como decíamos, se durmió la siesta, pero esos dirigentes que deberían ser vanguardia y actuaron como mediadores entre patrón y la clase a la cual deberían representar, no son bobos y cambian de actitud antes que les pasen por arriba. Modifican su discurso, modifican su actitud. De cualquier manera sirve. Es como cuando decimos a los afiliados, a los militantes de los distintos partidos de izquierda, que desde acá no se les está convocando a dejar sus partidos de izquierda, se les está convocando a presionar a sus dirigentes para que sean lo que dicen ser. Porque algunas veces hemos dicho acá, si no lo dijimos, lo vamos a decir hoy. Creo que en algún momento escribí eso. Dale, decilo, a ver si lo dijimos o no. Que algunos partidos políticos son como los medicamentos. Tú viste que los medicamentos producen los laboratorios producen los medicamentos que contienen una droga, pero le ponen un nombre de fantasía. Y vos comprás la misma droga de distintos laboratorios, cada uno con su nombre de fantasía distinta, pero cuando vas a leer el prospecto te dice lo que contiene ese medicamento. Pero unos vienen de color amarillo, otros vienen de color rojo, otros vienen de la pastillita blanca, una más dulce, otra menos dulce. Y con los partidos muchas veces sucede esto, Walter. Infelizmente sucede esto. Y se puede apreciar claramente lo que fue la crisis del 2002 con Valle. Cuando tenía todo ese gobierno, si el Frente Amplio hubiera movido 2 deditos, a que se viniera abajo y se llamara una nueva elección. El Frente Amplio se dedicó a apoyar ese gobierno cuando pusieron a Chugarri de ministro y todo, a salir de la crisis, a remar 3 años más sin oposición en el país, porque la clase que dirigía ya desde esa época el Frente Amplio era la clase burguesa. Y simplemente la intención era que el pueblo uruguayo siguiera tragando la pastillita del capitalismo, la droga del capitalismo, con una cobertura distinta, roja, o de 3 colores, o como quiera ser. Pero en definitiva la droga que se tuvo que tragar el pueblo uruguayo durante 15 años
fue el capitalismo con otra cobertura. Entonces uno ve un partido que se llama Partido Comunista de Uruguay, y está apoyando esa, pero ni siquiera propone medidas desde el Parlamento como para caminar, dar un pasito hacia el socialismo. Un partido socialista del Uruguay. Y uno le habla, bueno, ¿cuál es el plan para caminar hacia el socialismo? No, compañero, mire que la situación y que la... Pero un gesto, un paso del Parlamento, votar una ley, impulsar una reforma constitucional, afianzar de forma permanente los logros de los trabajadores, nada. Bueno, eso ahora hay un gobierno que viene a destruir todos los logros de esos 15 años, los pocos logros que se consiguieron. Y de antes también, viene a destruir todo. Va a depender de la movilización popular, siempre. Como siempre, el evitar eso o no. Ahora, si se logra evitar eso, o aunque sea parcialmente evitar las cosas más graves, y se llega a una nueva elección, ¿se va a votar a la misma izquierda? Esa es la pregunta. ¿Se va a aceptar que nos doren la pastilla otra vez para que sigamos tragando el capitalismo? ¿O se va a caminar y el compromiso va a ser caminar hacia la reforma necesaria para que no vuelva a pasar esto que está pasando ahora? Bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? Que no nos vuelvan a adorar la pastilla. Pero tal vez, Carlito, una de las cosas de por qué resolvimos esto de hacer el programa tiene que ver con eso. O sea, decir estas cosas que estamos diciendo, y no es contra absolutamente, ver la realidad de una forma más objetiva. Hay un problema, Carlito, y es que ellos no van a torcer su rumbo, porque para ellos el rumbo pasa por ahí, por esos gobiernos progresistas que en definitiva le sucedió a todos los países de Latinoamérica. Ninguno, o sea, porque podemos decir, fracasaron los gobiernos progresistas, como les gusta decir a ellos, en Uruguay. Pero qué casualidad, tampoco pusieron nada que dejara firme y asentado los beneficios y los logros para los trabajadores en Brasil, tampoco en Argentina, tampoco en Chile, tampoco en Ecuador. Gobiernos que tuvieron mayorías más que suficientes para hacer reformas constitucionales. Sí, pero ellos decían que no era el momento, decían. Bueno, y se perdió esa oportunidad. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿se la va a seguir perdiendo para siempre? ¿Todas las veces va a pasar lo mismo? La respuesta puede ser que sí. Bueno, si la respuesta del conjunto del pueblo uruguayo y la izquierda uruguaya es que sí, de los trabajadores uruguayos, es que sí, que queremos esta continuidad, bueno, ya sabemos en qué termina. Ya sabemos que después vuelve un Isaac Alfie al comando de la economía del país, porque en realidad está pasando eso. Es el que comanda. Es el que comanda el otro día en la marcha que acompañé del Zunca acá en Rivera, charlé con un compañero, no lo voy a nombrar porque no tengo el permiso de él para nombrarlo en el programa, y lo primero que me dijo fue fue eso: el que comanda acá se sabe que la economía es Isaac, el hombre, el eslabón ahí con todo el capitalismo internacional, un neoliberal ortodoxo, un tipo que como decía, fue elegido por Valle, el que dijo cuando lo eligió como ministro, que él estaba poniendo un liberal ortodoxo que iba a tener que aprender a tener juego de cintura porque iba a un cargo político. Y ese tipo es el que está ahí, que ahora lo llaman Lito. Para disimularlo. Quietito. Y uno lo ve a esta señora Arbeleche, la ministra de Economía, que cuando no logra improvisar una respuesta, tartamudea, porque ella realmente está ahí para dar la cara.
Yo no digo que no sea una excelente técnica, no tengo por qué juzgarla, una economista, no sé qué, pero que las decisiones no son de ella, son clarísimas. Este muchacho, como decía, Isaac Alfie, se recibió a los 23 años, en el año 85, Wilder. Ese mismo año, recién recibidito, con su diplomita en la mano, ya lo acomodaron en la OPP como asesor, con su sueldazo de asesor en la OPP. En 1991, el gobierno de la calle Padre, él pasó al Ministerio de Economía como también asesor de Enrique Braga. ¿Te acordás de Enrique Braga? Sí, y también trabajó como consultor del BID y del Banco Mundial. Es que él no paró de tener todos esos contactos. Toda la vida mamando en las tetas del Estado. Y esta es la gente, Estado y haciéndole los mandados. Por supuesto, por eso están ahí. Y en el 2002, como te decía, ante la crisis de Valle, terminó como ministro. Pero antes de eso, porque esto no me quiero olvidar, además es un corrupto. Y se va a entender por qué Valle lo nombró, porque Valle en su juventud pasó por un episodio que se llamó la infidencia. Es usar información privilegiada de una medida económica que el gobierno va a tomar el otro día para beneficiarse, hacer la maniobra bancaria necesaria para beneficiarse y ganar mucha plata, poseyendo él esa información que los demás no tienen. Bueno, como Valle le había gastado todo en los burros, salió a vender la información. Hizo exactamente lo mismo que Valle en la infidencia, pero para beneficio de su propia economía. Retiró antes del corralito, aquello que retuvieron la plata de toda la gente en los bancos y no se la entregaban, y él un día o dos o tres antes, ya con esa información, como obrero del Ministerio como asesor del Ministerio de Economía, teniendo esa información, retiró toda su plata en dólares y en pesos de los bancos. Eso fue denunciado, pero como siempre decimos, como él pertenece a la clase social que puede hacer ese tipo de cosas impunemente, los jueces de su misma clase social, lo más que le pueden haber dicho, ¿por qué no me avisaste a mí también? Esta te llevo libre, pero la próxima entras. Y así se maneja esta gente, con toda esta hipocresía, con toda esta complicidad mutua. Es una conciencia de clase la que tienen. Ojalá el trabajador tuviera el posicionamiento de clase que tiene esa gente para venir. Ellos se pueden partir entre ellos el hígado a patadas en su competencia interna, pero cuando se trata del tema de clase social, el enemigo es el trabajador. Y así se comportan siempre. Y que la vanguardia hipotética sindical de un país, los representantes de la clase obrera, en esto que nos ha tenido históricamente tan orgulloso, que es la unidad de la clase trabajadora, su representante máximo, se pongan a bailar como en un jueguito de ajedrez con esta gente, no tomando la postura como clase social en la lucha de clase que significa un sindicalista tiene que ser el representante de su clase, de la clase trabajadora. No puede ser un tipo que acepta un papel de intermediario. Ni puede aceptar, Wilder, y no puede ir a negociar él tampoco. Siendo sindicalista y dirigente sindical, el obrero con conciencia de clase no puede ni siquiera aceptar que venga algún intermediario de afuera o sea, en la lucha de clase no puede haber intermediario. En una discusión con la patronal o con el gobierno, en su función de patrón hacia los públicos, ¿a quién van a poner de intermediario? ¿A un sin tierra de Brasil? ¿Lo va a aceptar la burguesía? ¿O va a querer poner a Sturla de intermediario o al Papa?
que entregaba a los zurditos a la dictadura argentina. A un religioso que sabemos la función que cumple. ¿A quién van a poner? ¿A otro burgués de intermediario? La lucha de clase tiene dos partes, la burguesa y la obrera. No hay cómo poner intermediarios. Es una discusión patrón-empleado. No hay intermediario posible. Porque aunque en una discusión entre privados sea un miembro del gobierno el que venga como suele suceder la discusión es tripartita, ese sujeto, ese individuo, ese ser humano es un burgués que integra el gobierno y va a venir a defender los intereses de su clase, teniendo como límite el conflicto social. Pero cuando avanza un gobierno de derecha como este, el conflicto social se agudiza. Y por eso tocan también la represión, que ya se nos hizo corta el tiempo. Creo que igual el viernes que viene, no sé si te quedó algo que quieras, el viernes que viene va a estar muy interesante porque ya estamos en el límite, ¿no? Sí, y quiero mandar un saludo al profeta del programa, porque el otro día tuvimos acá... ¿Tenemos un profeta? Tenemos un profeta. El otro día tuvimos acá a Marcos Ezequiel Correa, que es el presidente del sindicato de maestros de Rivera. Y él, sentado ahí donde estás tú, dijo exactamente lo que iba a pasar en Rivera. Mira, si yo descubro que él juega la quiniela o el 5 de oro, voy a salir detrás de él a jugar los mismos números, porque infelizmente tuvo razón en todo lo que dijo. Que la cepa, que esto era una puerta de entrada para el coronavirus, que la cepa era mucho, a la cual nos estábamos exponiendo y seguimos haciéndolo, es la brasilera, que es mucho más rápida y mucho más agresiva que la que había entrado por el sur, traído de España de Italia. De Italia. Creo que de Italia, no me acuerdo, de Europa. Por aquellas pobres señoras que fueron, aquella pobre señora que fue a un casamiento y otros más. Una cepa mucho más agresiva. Todo eso lo dijo Marcos ahí. Y al otro día, a las 24 horas, empezó a suceder todo esto. Y uno se pregunta, ¿será que si una persona, porque todos nosotros, Wilder, tenemos informaciones parciales por más que nos esforcemos? No logramos toda la información que tiene la clase dirigente de un país, pero ni por asomo, ni por cerca. Y que terminen sucediendo estas cosas por irresponsabilidad y por no querer gastar un peso de las reservas. Y antes que me olvide, este señor Isaac Alfi, antes de asumir ahora con la calle, fue a Estados Unidos, a Washington, como testigo en una causa que mueve Aratirí a Uruguay, sí, que se fue con la disculpa, con el pretexto de que el Uruguay le iba a cobrar mucho el canon sobre la producción de metales, sobre la extracción de metales uruguayos, que le iba a cobrar un porcentaje muy grande del fierro que sacara de Uruguay. Pero se sabe que no fue por eso, se fue a demandar a Uruguay. Se fue porque bajó el precio del metal. China había comprado todo el metal que necesitaba para sus cosas, y dejó de comprar de un día para el otro porque ya no necesitaba más, y el precio del metal se fue abajo, dejó de ser negocio para Aratirí. Bueno, este chiquilín asesora y hace informes para el bufete de abogados que mueve una causa más que millonaria contra Uruguay. Son 3.580 millones, 3.480 millones de dólares que esa empresa quiere cobrarle a Uruguay por haber sido perjudicada por las inversiones que había hecho acá, que no las pudo llevar a cabo, como si Uruguay tuviera culpa de eso. Bueno, ellos mueven esa causa contra Uruguay, y para que tengas una idea del número, 3.500 millones de dólares, son 7 veces, y si llegan a ganar van a salir de las reservas uruguayas. Esas reservas que no se tocan para el pueblo uruguyo. Pero si pierde eso, se calculó que son 500 millones de dólares lo que se precisaría para más o menos solventar una cuarentena y pagarles algo a los trabajadores para que puedan seguir viviendo unos meses.
Bueno, esto que si esa empresa llega a ganar y que va a salir de las reservas uruguayas, son 7 veces más que eso. Ahí no va a haber problema para sacarlo de la reserva. Ahí se van a tocar la reserva y el dirigente, el máximo de la oficina de planeamiento y presupuesto uruguayo, es uno de los que está luchando para que el Uruguay saque de las reservas y en beneficio de una empresa multinacional. Esta es la hipocresía de esta gente. La hipocresía que hay que nosotros, con la poca información que vamos recabando, nos vamos enterando, pero que la mayoría del pueblo uruguayo no tiene idea de qué está pasando. Porque si le preguntan, él dice, no, mi asesoramiento al estudio jurídico que defiende a Aratirí fue algo totalmente técnico nada más. Sí, nosotros todos nos chupamos el dedo. Somos bobetas que no nos damos cuenta que si le contrata una empresa de abogados que defiende en una contienda con el país a una multinacional, lo contrata a él porque sabe que el informe que va a hacer es favorable, que el estudio de abogados no va a contratar a alguien que diga no, es ilegal que Aratirí quiera cobrarles Uruguay, porque en realidad se retiró del país, no por lo que argumenta, sino porque bajó el precio de los metales y dejó de hacer negocio para ellos. No va a informar eso. Pero ya nos extendimos demasiado. Ahora, queremos recalcar una vez más. El tema de todo lo que está pasando ahora va a depender directamente de la movilización de la gente. El trabajador uruguayo, exigiéndole a su dirigencia, a la oposición en el Parlamento, tiene que decir, no se toca nada en este país. No se toca nada hasta nueva orden, hasta que los que llevemos el país sobre los hombros con nuestro trabajo, decidamos que se puede discutir después de salir de esta crisis espantosa que se está viviendo, no solo a nivel de Uruguay, sino en todo el mundo. Y este oportunismo no se puede permitir. Esta canallada del gobierno uruguayo con esta ley de urgente consideración no se puede permitir, pero eso va a depender exclusivamente del pueblo y la movilización popular. Porque, como decimos en varios programas, estos dirigentes que están haciendo cola para ir al Parlamento y dejar de ser de la clase trabajadora para ser de la clase política, sacarse la camisita de obreros o la camperita, como vimos a varios, y ponerse el traje y la corbata, están haciendo fila para llegar ahí. No se puede esperar demasiado de esa gente, y es lamentable decir esto, pero es así. Es que yo no creo que los trabajadores esperen eso, Carlitos. No pueden esperar. Van a tener que contestar a los trabajadores por qué fueron a negociar, ¿no? al Parlamento. Porque quieren ir ahí a rendir examen, a ser parte de esa clase política y hacer lo que recomienda Talvi, abrazar a los empresarios. Andrade ya lo hizo. Bueno. Se abrazó bueno, hay varios haciendo cola para entrar al Parlamento, pasar a ser parte de la clase política y abrazarse a los empresarios, a conseguir algún otro Juan Sartori para abrazarse, sacarse fotos y hacer parte, o sea, sin dejar de ser de la clase trabajadora, porque al final pero a servicio, dando su cara y usando sus habilidades políticas a servicio de la clase dominante, a ser parte del sistema y no cambiarlo en beneficio del trabajador. De eso se trata. Y bueno, si eso sigue así, el resultado va a seguir siendo el mismo. El país se va a hacer pomada, el trabajador lo va a ir recuperando otra vez, como está pasando con Argentina ahora, y dentro de unos años vuelve el capitalismo más radical, explotando por todo lado a nivel mundial, a arrasar con todos los logros de los trabajadores de vuelta. Así que, compañeros, vamos arriba, la lucha es esa nomás, no hay otra. Y si nos callamos la boca, y si no decimos las cosas como hay que decirlas, estamos perdidos. Vamos arriba. Gracias por estar ahí.
diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando, usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras soy igual que el peludo metido en la tierra me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen 4. Usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Cuando doy un grito